Pues aquí estamos y regresamos gracias a Carmen y Almudena y vamos como cada jueves con nuestro espacio para la salud y con la medicina deportiva. Hoy además agradecemos a los especialistas en medicina deportiva del Hospital San Juan de Dios que nos van a venir acompañando habitualmente los jueves. Y saludamos ya a uno de los especialistas en traumatología y medicina deportiva del Hospital San Juan de Dios, que es el doctor Manuel Ramos, que nos acompaña. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Hoy queríamos tocar un tema muy habitual, yo creo, de las recuperaciones, de las diferentes lesiones deportivas, y es la utilidad de la artroscopia, un método que a todos nos suena mucho de haber oído, pero seguramente sabemos muy poco de cómo funciona. Bueno, pues como método diagnóstico y quirúrgico en grandes y pequeñas articulaciones de las lesiones deportivas. ¿Qué significa ese término artroscopia? ¿Cuál es ese método? ¿Cómo funciona? Bueno, la artroscopia se define realmente como la visualización de una articulación a través de un instrumento óptico. Esto empezó ya hace muchos años, en la década de los años 60-70. Empezó primero por la rodilla, que es la articulación más accesible y la que más facilidad tiene y menos riesgo para entrar en ella. Y luego se ha extendido poco a poco a todas las demás articulaciones, hombro, cadera, muñeca, tobillo, etc. Y se está comprobando que gracias a que es el primer método de elección como mínimamente invasivo en cuanto a posibilidad de soluciones y no solamente de tratamiento, sino que es el método de elección para realizar después de haber realizado todos los demás métodos de diagnóstico, digamos, no invasivos. Porque cambió en las cirugías, hubo un antes y un después de hacer cirugías agresivas, ¿verdad? Con, podemos decirlo así vulgarmente, grandes cicatrices y mucha invasión, también más larga recuperación. La artroscopia en este sentido ha evolucionado mucho, pues eso, los tratamientos. Cambió absolutamente. Sobre todo cambió porque la artroscopia supone hacer una incisión de menos de 1 centímetro, con lo cual ventaja sobre todo a la hora de cicatrizar las lesiones. Permite movilizar antes la articulación porque no hay cicatrices prácticamente, no se sutura, los planos profundos no se cosen, entonces se puede empezar a mover de inmediato. Y muchas veces esto es lo que hacía anteriormente, que se formaban más adherencias, más dolor, más riesgo de infecciones, y hoy día eso está ya superado. Rara vez en rodilla es muy raro hoy que haya que abrir una rodilla para hacer una intervención. ¿Sirve para cualquier tipo de lesión la artroscopia? Sirve para muchos tipos y para más de lo que se piensa, porque ahora estamos acostumbrados a oír artroscopia tal vez de rodilla, solo de hombro, últimamente está muy en boga la cadera, pero es que es cualquier articulación del cuerpo, cualquiera, y hablamos desde un dedo meñique hasta el dedo gordo del pie, todo se puede hacer ya, todo no, se puede usar para muchas cosas la artroscopia. Gracias sobre todo a una cosa, a que ha mejorado mucho, digamos, la ciencia de los instrumentos. Porque los artroscopios ahora, antiguamente eran de 2 centímetros, centímetro y medio, ahora son de milímetros, menos que una mina de un bolígrafo, más pequeño todavía, y eso se introduce en cualquier articulación, insisto, en un dedo, y ahí cabe una fibra óptica para ver dentro de la articulación. Imaginamos cómo funciona una cirugía, una operación con artroscopia de una rodilla, que parece pues lo más habitual, ¿no? El típico, no sé si es esguince de rodilla, una rotura de menisco, de ligamento. ¿Cuáles son los pasos que ya seguís? Por desgracia, hoy se habla mucho estos días de los ligamentos por los casos que tenemos recientes, ¿no? Eso en principio supone una anestesia, que puede ser local, puede ser general, puede ser epidural, y una vez que está anestesiado el paciente por cualquier método, se pone un manguito para que se opere sin sangre, con lo cual son muchas ventajas, porque eso necesita llenar la articulación de líquido y a través del suero fisiológico, y eso permite ver toda la articulación mucho mejor que si abriéramos, porque la óptica se introduce por detrás del hueso y demás, y vemos mucho mejor que si se abriera la articulación. Entonces hacemos una pequeña incisión, 2, 3 tal vez, metemos por un lado la cámara de televisión, por otro lado pinzas, un motor extremadamente fino, y se puede primero hacer una visualización de toda la articulación, meniscos, ligamentos, etcétera, y una vez que ya vemos lo que hay que realizar, pues sobre la marcha se arregla. Ahí la mano también del que está trabajando es importante, quiero decir, no será sencillo manejar ese material tan minúsculo, ¿no? No es sencillo, pero se aprende que a cabo de muchos años pues se va cogiendo experiencia, se empieza primero por grandes articulaciones, insisto, la rodilla es la más accesible y fácil, entre comillas. Hay que tener un poco de orientación temporoespacial y ser un poco manitas, entre comillas. No es que no valga cualquiera, pero es un poco como de bricolaje, por decirlo así. ¿Cuáles son las lesiones más habituales de articulaciones que os estáis encontrando hoy en día? Porque todo avanza también, imagino que hay algunas más frecuentes, no sé si por el estilo de vida o también de los nuevos deportes que han ido naciendo.
Lo más habitual, los meniscos, la lesión casi más frecuente, hablando de lesiones de operar, porque hay muchas más frecuentes son los esguinces, las tendinitis, etcétera. Pero dentro de lo que es de las operaciones, los meniscos es la causa mayor en lesiones deportivas, hablamos, no hablamos de patología degenerativa, etcétera. Los meniscos, que es la operación más sencilla, rápida, permite la carga inmediata, al cabo de 2 o 3 horas el paciente ya puede caminar, según el grado de lesión, y normalmente se va para casa en el día. Luego, a partir de ahí, pues todo lo demás, lesiones de los cartílagos, lesiones de ligamentos, las roturas de ligamentos cruzados, se operan todos siempre por artroscopia. Depende si normalmente hay más lesiones asociadas que también hay que reparar sobre la marcha. Has hablado de los cartílagos, que es una de las consultas que nos hacen habitualmente nuestros oyentes. Yo no sé si las nuevas tendencias de hacer deportes como el running, que está tan de moda y que puede desgastar mucho con un mal uso o mal calzado los cartílagos, y eso de haber perdido masa de cartílago que difícilmente es regenerable luego. Sí, pero hay que diferenciar en lesiones de gente que empieza, no gente ya que lleva tiempo corriendo, que es otro tipo de patología. Gente que empieza a correr de repente, que empieza muy bien, incluso con un plan de, yo voy a hacer una carrera, una media maratón en 3 meses. Y empieza poco a poco y de repente que le empieza a doler, el cartílago no está estropeado, solamente lo ha sobrecargado, se ha inflamado, está edematoso y porque no está acostumbrado a un sobreesfuerzo, que es lo que está sufriendo, y eso duele. Pero el cartílago está bien, con un poco de reposo y algo de medicación antiinflamatoria es suficiente, sobre todo reposo. ¿Y ese cartílago desgastado por muchos años de práctica deportiva? Sí, el cartílago a base de muchos años se va desgastando. Entonces se suple muchas veces con una buena musculatura y la gente el que quiere hacer deporte lo sigue haciendo. No digo infiltrado, no digo con tratamiento, pero va sufriendo. Pasan los años y llega un momento que el deporte pues hay que irlo ya un poco disminuyendo. Hay que saber consciente cada uno de sus limitaciones y saber lo que puede y lo que no puede. No es igual un chaval de 20 años que un paciente de 50 60 que lleva 40 años corriendo. Seguirá corriendo, pero no al nivel que pueda correr uno de 20. Hay que siempre también escuchar las indicaciones del profesional en este sentido. ¿Y cuáles son las indicaciones poco frecuentes de la artroscopia? Poco frecuentes, sí, porque, insisto, estamos habituados a hablar de los meniscos, de los ligamentos, etcétera, pero es que vale para muchas más cosas. Sirve para algunos tipos de fracturas de articulaciones, para digamos, poner clavos y tornillos sin tener que abrir la articulación, en fracturas y para ayudar a reducirlas. Sirve también para las roturas de tendones. Distingámosla entre la artroscopia y la endoscopia. La endoscopia es la introducción de un instrumento óptico, el artroscopio, digamos, fuera de las articulaciones, como pueden ser las vainas tendinosas, las fascias musculares, etcétera. Al inyectar agua se produce una cavidad y vemos los tendones, vemos los músculos, vemos los nervios y se puede hacer muchas cosas fuera de las articulaciones. Insisto, rotura de tendones, epicondilitis, que son muy frecuentes, también se pueden reparar por artroscopia, que realmente es una endoscopia porque no entramos dentro de la articulación, pero usamos todos los sistemas de artroscopia. Más cosas, por ejemplo, extirpación de pequeños quistes subcutáneos, extirpación, que ya sí yo me acuerdo de bursitis de la rodilla, del codo, extirpación también de fractura de muñeca, de escafoides, se pueden realizar por artroscopia poniendo un tornillito solamente sabiendo que la fractura está reducida. O sea, no solamente meniscos, ligamentos, tendones, no, hay muchas más cosas y en pequeñas articulaciones, sobre todo. Evidentemente, cualquiera estamos expuestos a sufrir una lesión. El cuerpo no es una ciencia exacta, pero vosotros también insistís mucho en la prevención y en el saber, bueno, cómo empezar a hacer deporte, ¿verdad? Y tener una educación para que el riesgo pues se reduzca al mínimo para tener este tipo de lesiones. En prevención y sobre todo saber parar a tiempo, porque muchas veces la gente es muy... No, yo he tenido un pinchazo pero me aguanto y voy a correr un poco más. Cuando hay un señal, el dolor es la alarma que da el cuerpo. Afortunadamente disponemos del dolor y es que nos dice que hay que parar, porque si no paras, lo que es un pequeño estiramiento acaba en una pequeña rotura y si no paras, acaba en una mayor rotura y si no paras, hace un hematoma, con lo cual lo que se puede arreglar en una semana se convierte en 1 o 2 meses. Entonces hay que ser conscientes hasta dónde parar. Eso es como se puede prevenir con entrenamiento. Entrenamiento muy poco a poco, no tener prisa y saber cada uno que sea consciente de hasta dónde puede llegar. No todas las pautas, los protocolos son igual para todo el mundo, cada uno tiene sus limitaciones. ¿Y es tan importante el entrenamiento como el descanso? ¿Saber entrenar y saber también cuándo tienes que descansar? Pues por supuesto, es igual de importante. Hay unas pautas generales que hablan de que no se debería entrenar más de 4 días seguidos a la semana.
por muy bien que preparado estés, hay que hacer, los músculos necesitan descansar, hay una fatiga, existe la fatiga muscular por sobrecargas, que ya el músculo no puede más, necesita descanso. Aunque no te duela, aunque puedes hacer algo más, pero hay que descansar tanto los músculos, el cartílago debe reposar, debe volver a su estado natural y volver a empezar, pero ya desde cada vez un poquito más. Pero hay que descansar también. Hemos estado hablando antes del espacio para la nieve, todavía queda mucho. Los esquiadores, es habitual, nos lo han dicho otros especialistas, que la fatiga del músculo, la última bajada de cuando ya el músculo está tan fatigado que a veces sobra, el acabar a tiempo, ¿verdad? O esos últimos 10 minutos no contratados de un partido, de que ya estamos tan cansados que el cuerpo nos da la alarma. El continuar puede pues eso, ¿no? Dar una lesión por la fatiga del músculo. Puede porque llega un momento que el músculo no responde a las órdenes que da el cerebro, digamos. Entonces es cuando falla, cuando se producen las caídas, cuando el músculo, la tensión, de repente el músculo queda como fofo, no responde, te caes, y eso, aunque quieras, no puedes. Y además es imprevisible. Tú estás haciendo no digo solamente en esquí, en montaña, bajando una montaña, de esas bajadas que hay de horas, que llega un momento que los músculos no pueden dar más de sí y no responden, y se doblan, no producen las contracturas, digamos, las contracciones normales, y eso es lo verdaderamente peligroso. Y eso hay que ser consciente de cuándo parar, de cuándo ir despacio, y cada uno que sepa sus limitaciones, sobre todo. Bien, doctor Manuel Ramos, en el Hospital San Juan de Dios contáis con la última tecnología, ¿verdad?, para este método que estábamos hablando, la artroscopia, y bueno, otro tipo también de métodos para las recuperaciones de prácticamente todas las lesiones deportivas más habituales, aunque hay algunas que son irreversibles. Sí, vamos, como en cualquier hospital de León, en San Juan de Dios tenemos pues, de todo lo que podemos tener en León. Pocas cosas hay en León que no se pueden hacer aquí, de todo tipo, de cirugía, de cadera, de rodilla, de columna. Entonces, hombre, habrá cosas y habrá gente que tenga más experiencia afuera, pues lo sabrá, pero que aquí estamos preparados para todo también. Con lo cual podemos estar suficientemente tranquilos, ¿verdad? Yo creo que sí. Pues doctor Manuel Ramos, muchas gracias por habernos acompañado, por explicarnos cómo es este método y también por explicarnos, bueno, pues que cuando, ¿verdad?, algún especialista, nuestro médico, nos diga que tenemos que someternos a una artroscopia, que no tenga ningún tipo de miedo ni de problema, porque va a ser una operación, pues eso, relativamente sencilla y con fácil recuperación. Y además con confianza. Con confianza. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Son los especialistas en medicina deportiva del Hospital San Juan de Dios, que siempre está a la última a la hora de tu recuperación. Así llegamos a las 3 de la tarde, al final de este directo Marca León, que hoy nos ha acompañado con un montón de cosas. Regresamos mañana a eso de la 1 de la tarde con todo el repaso y la previa del fin de semana. Gracias a todos por habernos acompañado, a Edu Aguirre y a Dani López en registro y control de sonido. Os habló un día más David Zalaid, con la esperanza de que sigáis con la compañía de la radio y del deporte, que es sinónimo de salud. Sed felices, chao. Clínica